lo que debe ser, ¿no? Lo que debe ocurrir. La señora Mirta Vázquez ha dicho, no acepto, son inaceptables las explicaciones de Barranzuela, así que mañana vamos a tomar una decisión. Eso por un lado. Pero les decía que la paralización de Antamina preocupa y mucho, La actividad minera es, si acaso, una de las fuentes de ingreso más importantes para el país. Es por esa razón que vamos a conversar con Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Pablo, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Bueno, preocupados ciertamente por la paralización de Antamina. Las pérdidas se calculan entre 10 millones de dólares y 14 millones de dólares diarios, lo cual es una barbaridad de dinero. Lo que dice el congresista Salguana, quien estuvo poquito antes que usted y lo debe haber escuchado, es que él sostiene que hay una escalada antiminera en nuestro país. Y claro, estas cosas se debieron contener desde el despacho del señor Barranzuela. Había un pronunciamiento previo de la Sociedad Nacional de Industrias que le pedía a la premier Mirta Vázquez y al ministro del Interior tomar acción priorizando el diálogo, preservando la seguridad de los peruanos, y nada de esto ha ocurrido. ¿Esperaría usted un cambio, un giro? ¿Cómo se puede solucionar esto? Sí, Jaime, muy preocupados, compartimos esta sensación de zozobra como consecuencia no solamente de la paralización de operaciones de Antamina, sino los eventos nefastos que nos tocó vivir en Ayacucho, donde ha habido actos de una violencia que no recordábamos desde la época del terrorismo, gente entrando a un campamento minero, incendiando las instalaciones, saboteando la maquinaria y sustrayendo explosivos. Y esto acá no es un tema aislado. Vemos bloqueos de carreteras en el corredor minero, amenazas contra otras minas en Ayacucho, y esta última situación de Antamina que es francamente insostenible. Esta es una de las principales empresas productoras de cobre y zinc en el país. Es una de las 10 minas más grandes del mundo. Como tú bien señalabas, responsable de contribuir de manera significativa a la generación de empleo, 10.000 puestos de trabajo, 35.000 millones de soles pagados en tributos en la última década. Claro. No podemos dejar que un pequeño grupo, y estoy hablando de 500 personas que vienen de una comunidad que se llama Akia, pongan en jaque al país por una situación que por lo demás no tiene ningún asidero legal. Ellos reclaman usurpación de terrenos y Antamina legalmente adquirió esos terrenos hace 20 años. La empresa no ha tenido ningún problema con la comunidad y todo esto comienza con la elección de un nuevo liderazgo radicalizado que básicamente está pretendiendo chantajear a la empresa con un bloqueo que ya vemos las consecuencias tan nefastas para el país y para la región Ancash en particular, que depende el 50% de su economía de quehacer de Antamina. Sí, de manera que muy preocupados por esta situación. Preocupa también que hace 3 semanas la comunidad de Akia, ¿no?, que ha tenido esta controversia con Antamina, le escribió una carta al presidente Castillo. Este conflicto está, según los reportes de la Defensoría, por lo menos desde el año 2010. Entonces, no se ha buscado una solución y esto simplemente ha gatillado de esta manera, ¿no? ¿Cuál podría ser eventualmente la voluntad de Antamina para que esto pueda converger en una solución? Sí, Jaime, Antamina ha dado muestras más que suficiente de su disposición al diálogo. Han recurrido a la Oficina de Gestión Social de la Presidencia del Consejo de Ministros, del Ministerio de Energía y Minas. De hecho, una delegación oficial se trasladó a la zona y lo que tuvo fue un rechazo de parte del presidente de la comunidad, que reitero, representa una fracción mínima de la población local, que es 2.000 personas, son 1 millón de personas en Ancash. Y nuevamente lo que vimos fue una enorme intransigencia y una falta de disposición al diálogo. Entonces aquí no ha habido una cerrazón de parte de la empresa respecto a la posibilidad de reunirse con los
representantes de la comunidad y tratar de encontrar vías que permitan resolver pacíficamente este problema. Es más, la empresa recurrió a las autoridades para lograr el desbloqueo de la vía y lamentablemente tampoco tuvo una respuesta ni una acogida como uno hubiera podido esperar, tratándose de un tema tan serio y grave como el que ya conocemos. ¿Encuentra usted voluntad, digamos, de tratar de solucionar estos problemas en el gobierno? Porque han pasado muchos días y esto ha sido como una suerte de olla de presión que ha terminado como ha terminado hoy y esperemos que se encuentre una solución. Pero para ustedes, ¿existe la voluntad real del gobierno de llegar a una solución aquí? Mira, Jaime, en realidad no hay señas muy claras de una disposición a tomar decisiones que nos permitan atacar este tipo de situaciones, y lo que es más importante, preverlas. No puede el gobierno ser reactivo en esta materia, tiene que asumir una postura mucho más proactiva, involucrándose de manera más intensa en los diálogos que necesitamos para llegar a buen puerto con este tipo de disputas. Y esto lamentablemente no lo estamos viendo. Mira lo que ha sucedido en Ayacucho, realmente alarmante. Es gravísimo. Y lo que está sucediendo en el corredor minero del sur, del que proviene el 40% de las exportaciones mineras del país. El corredor todavía tiene puntos de bloqueo después de que se levantaron las medidas de fuerza la semana pasada. Nuevamente, distintos grupos han procedido a bloquear la vía y por lo tanto la empresa MMG, la operadora de las Bambas, pues está teniendo dificultades para operar. Ahora, claro, no se ve o no se percibe, como usted bien dice, una voluntad real, pero lo que también preocupa es la inversión minera en nuestro país. Con los hechos de Ayacucho, con la suspensión de Antamina, ¿en qué situación queda la inversión minera o ante qué horizonte inmediato está pensando conducirse la actividad minera en el Perú? Ahí tenemos que preocuparnos no solamente de las consecuencias para la minería, sino para la inversión privada en su conjunto. Esto tiene efectos adversos que van más allá de lo estrictamente referido a la minería, porque lo que hace es erosionar la confianza de los inversionistas y no abona en favor del tipo de ambiente que necesitamos para promover la inversión tan necesaria para la reactivación económica del país. Ya estamos viendo una gran ralentización del crecimiento y además lo que preocupa es la caída dramática que está teniendo la inversión privada, que con este tipo de situaciones evidentemente se va a retraer mucho más. Así que es importante tomar medidas que nos permitan pues, generar las condiciones para que la inversión pueda seguir manifestándose y no persistir en una situación como la que tenemos de falta de claridad, de contradicciones y de incertidumbre respecto a las reglas de juego, con todo lo que eso entraña respecto de la pérdida de confianza de la inversión privada en el país. Eso es muy grave y tenemos que revertirlo cuanto antes. ¿Ante qué estamos entonces o ante qué peligros estamos si hablamos de la inversión, usted bien dice, no solo minera, sino también privada? ¿Y qué acciones inmediatas puede reconducir el gobierno? La Premier, en el incidente en el Culebrón Barrenzuela, ha dicho que mañana mismo se reúne con el presidente, la Premier se reúne con el presidente, van a tomar acciones en torno a Barrenzuela, pero también hay temas como este que deberían tocarse urgentemente, ¿no? Sin duda, lo que necesitamos son acciones concretas del Estado para restituir el imperio de la ley y asegurar el respeto al Estado de Derecho, valga la redundancia, porque aquí se está vulnerando el derecho de los trabajadores, 10.000 trabajadores, además de proveedores locales y la propia población de Ancash, que evidentemente se va a ver vulnerada a no recibir las transferencias de canon, que se suspende como consecuencia de la paralización de Antamina. Y quiero referirme, sin embargo, a temas de carácter más transversal, porque esta no es solamente una situación peculiar que afecta a Antamina. Estamos viendo lo mismo en las operaciones del oleoducto norperuano, donde tenemos en efecto una paralización
que ya va durando más de 10. Y sin embargo no hay ninguna acción de parte del Estado para resolver esta situación. Y pasan los días y lo que vemos es sencillamente la interrupción de las operaciones de Petroperú, que ya no puede despachar el crudo de la selva hacia la refinería de Talada, producto nuevamente de acciones violentas de grupos que tienen una agenda de intereses particulares contrapuestos a los grandes intereses del país. Claro. Nuevamente, lo que necesitamos, Jaime, es apostar por el diálogo, pero a la vez con sensatez, con equidistancia, tomar medidas que permitan establecer condiciones mínimas para que las empresas sigan operando. De lo contrario, vamos a ver la reedición de situaciones tan dramáticas como las que vivimos en Ayacucho hace un par de días, ¿no? Ahora, a contramano, también se ha conocido en los últimos días a grupos de empresarios que lo que perseguirían es vacar al presidente de la República, buscando acciones de hostilización. ¿Qué palabras tendría usted, qué reflexión haría usted sobre una situación que también tiene trazos, visos poco democráticos, ¿no? Que un grupo de empresarios esté gestando o procurando empujar al país a un escenario de vacancia presidencial? Sin duda, Jaime, lo que tenemos es que respetar la institucionalidad democrática del país y trabajar sumando esfuerzos para fortalecer esa precaria institucionalidad. Y esto es fundamental para el proceso de consolidación del país y la recuperación económica. Resulta fundamental que pongamos esfuerzos, que sumemos voluntades para sacar al país de la terrible crisis económica que aún nos sigue golpeando. Todavía no logramos la recuperación plena y las perspectivas para el próximo año, la verdad, es que no son nada positivas desde la óptica del crecimiento económico. Tenemos que recuperar las oportunidades laborales para los jóvenes que están entrando al mercado laboral y que no tienen acceso a puestos de trabajo. Y para eso es fundamental el accionar de la inversión privada, Jaime. Acordémonos que el 80% de la inversión en el Perú es inversión privada y que el gran motor del crecimiento económico es la inversión privada. Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, con nosotros. Gracias, Pablo. Que tenga usted muy buenas noches. Hasta la próxima. Muy buenas noches. Gracias Un gusto. por la invitación, Jaime. Muy bien. Y, bueno, respecto al tema Antamina, es una pena, ¿no? Pero también lo que invocamos desde aquí es tanto a la comunidad como a la empresa, con el gobierno de mediador, se puedan encontrar canales de diálogo, que ni uno ni otro, ni la comunidad ni la empresa, ni la comunidad rehuyan a esto, porque como anotábamos hace un momento también, este es un conflicto que data del año 2010. Entonces, tanto tiempo, 11 años así, perdidos y además con un desgaste que ha ido en escalada. La violencia no se justifica en nada, pero a veces la violencia se gesta con la omisión, con el no buscar puentes reales, ¿no? O canales reales de diálogo, ¿no? Que esperamos que eso pase. Vamos a hacer la pausa en el programa y regresamos con Carlos Basombrío, exministro del Interior, a propósito de el culebrón Barranzuela, porque nada está dicho.